Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que me estén escuchando en el país, y siempre un beso grande para mi hijo, mi nuera y mis nietos que están en México. Seguimos con historia del peronismo, de la extraordinaria mujer que fue y sigue siendo Eva Duarte de Perón. Nuestro ejemplo de amor, mística, convicción y coraje, según mi humilde opinión. O sea, nuestro ejemplo de militante. Porque yo creo que de la misma manera que conducción política, es la experiencia política de Perón expresada con amor y transmitida a las nuevas generaciones. Yo creo que historia del peronismo también es la experiencia política de Evita, expresada también con amor para transmitirnos lo que según ella deberíamos ser fundamentalmente. En conducción política, Perón nos plantea lo que debemos hacer primero y lo que debemos ser después. Yo creo que Evita nos habla de el espíritu, la garra, el entusiasmo, la mística, la convicción, el coraje que deberíamos tener para llevar adelante la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, porque del otro lado sabemos muy bien que tenemos el odio y la siembra del odio que ha llevado a esta gente al gobierno y que permanentemente lo siguen desarrollando y cultivando. Y lamentablemente hemos comprobado que el odio también se contagia como el amor, quizá de una forma más rápida y más contundente. Y bueno, nosotros, siguiendo el ejemplo de Evita, deberíamos proponernos como militantes políticos del campo nacional y popular, ser, como dice ella, un puente de amor, un puente de amor, como decía ella, quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Si me muero no importa, yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Qué gran convicción lo de esta extraordinaria mujer. Yo creo que nosotros también deberíamos proponernos ser el puente de amor entre la doctrina peronista, ya que Perón no está vivo como en aquel momento, entre la doctrina peronista y nuestro pueblo, que según vamos a ver es lo mejor que tenemos, aunque otros digan lo contrario. Y vamos a ver hoy el capítulo 2, que se refiere a la historia y los grandes hombres. Y van a ver ustedes que en lo que dice ella va a expresar lo que vivió en esa experiencia de casi 7 u 8 años que vivió al lado del general, realizando la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Vamos a hablar entonces de lo que dice, ella llama la caracterización de los grandes hombres, Perón y los grandes hombres de la historia, y la universalidad del peronismo. Ella habla de una tercera posición, o sea, grandes hombres y grandes masas, pero no se refiere, acá vuelvo a repetir, a la tercera posición a la que se refiere Perón, que es la armonía, sino, que ya vamos a ver en otro momento, sino que ahora lo va a explicar más detenidamente. En la primera clase, para demostrar que la historia universal no es más que la suma de dos historias, la de los grandes hombres y la de las grandes masas, dijimos que los individualistas creen, o sea, los neoliberales, los liberales o neoliberales, creen que la historia la realizan solamente los grandes hombres, y que los colectivistas, ellos llamaban colectivistas a los nazis, a los fascistas y a los comunistas.
o sea, los que daban preeminencia a lo colectivo, al Estado, por sobre el individuo. Y que los colectivistas prescinden de los grandes hombres y creen en las grandes masas. Pero nosotros tenemos nuestra tercera posición, en este sentido de la tercera posición. Y es por eso que yo dije en mi primera clase que nosotros aceptábamos a los grandes hombres y a las grandes masas como los que pueden ser unidos los constructores de la felicidad y de la prosperidad humana, claro. No el conductor solo por un lado y la masa sola por un lado, sino el conductor y la masa, o sea, la masa convertida en pueblo, como nos va a decir más adelante. Caracterización de los grandes hombres. Y aquí voy a empezar a narrar para mí su experiencia. Habla de hombres comunes, superiores y extraordinarios. En la clase de hoy vamos a analizar cómo se ha escrito la parte de la historia correspondiente a los grandes hombres. Existen, indudablemente, desde el punto de vista de su relación con la historia, varias clases de hombres. Hombres comunes o mediocres, sobre los cuales va a insistir bastante. Hombres comunes o mediocres, que por ahí nos corresponde. Hombres superiores y hombres extraordinarios. En esta clasificación no tienen nada que ver ni el origen, ni la clase social, ni la cultura. Existen hombres mediocres y comunes entre los cultos, y existen hombres superiores entre los humildes. Humildes obreros lo han comprendido a Perón como lo han comprendido los que se creían, como no lo han comprendido los que se creían cultos, y hoy pasa exactamente lo mismo. Y con eso, bien demostrado los obreros, los humildes de nuestra patria, que eran hombres superiores. Bien han demostrado los obreros, los hombres humildes de nuestra patria, que eran hombres superiores. Y vamos a ver por qué se refiere a este tipo de, o hace este tipo de clasificación. Esto no sucede por primera vez en el mundo. Frente a todos los hombres extraordinarios, lo mismo que frente a las grandes ideas, hombres extraordinarios, y frente a las grandes ideas, siempre se han levantado los sabios y los inteligentes, yo pondría comillas, para atacarlos, como así los humildes y los menos cultos para apoyarlos. El caso de Colón, un humilde pescador frente a los sabios de la corte española. El caso de Cristo, a quien los escribas y sacerdotes de aquella época negaron, y en cambio humildes pescadores lo hicieron conocer por todo el mundo y además lo apoyaron. Una grandísima verdad. Los hombres mediocres y los hombres superiores. No puedo resistir la tentación, dice Evita, de analizar un poco este tema de comparación de los hombres mediocres y comunes con los hombres superiores, sobre todo porque yo aspiro a que cada peronista sea un hombre superior. Y aquí va a hablar de la realidad que estamos viviendo y que ella también vivió, porque los seres humanos en general somos más o menos iguales en todas las épocas. No digo que alcance a ser que... A ver, no puedo resistir la tentación de analizar un poco este tema de la comparación de los hombres mediocres y comunes con los hombres superiores, sobre todo porque yo aspiro a que cada peronista sea un hombre superior. Exacto. No digo que alcance a ser genial, porque los genios no nacen todos los días ni en todos los siglos, pero sí ambiciono a que lleguen a ser hombres superiores. El mejor ejemplo que se me ocurre a mí acá para entender esto también es lo que decíamos el otro día respecto a los jugadores de fútbol, ¿no? Que bien se puede asimilar la creación relativa al juego con la creación necesaria en toda conducción. Hay jugadores geniales, nosotros tenemos dos extraordinarios, Maradona y Messi, y hay jugadores
o sea, lo que Evita llamaría hombres superiores, hombres que juegan muy bien, y otros que son realmente mediocres, ¿no? Nosotros, por sobre todo, tenemos al genio, o sea, Perón, desde ya. Los peronistas contamos con los hombres, y al decir los hombres incluyo también a las mujeres, desde ya superiores. Los peronistas contamos con los hombres y, por supuesto, con las mujeres superiores. Y el pueblo argentino, como todos los pueblos, por desgracia, tiene también sus hombres mediocres, y nosotros también los tenemos, y por ahí nos corresponde también, ¿no? Hombres mediocres y hombres superiores que hoy vamos a comparar más profundamente. Se entiende, vuelvo a decir, que al hablar del hombre me refiero también a la mujer, desde ya que ella nunca se olvidaba de ese tema. Y vamos a ver la comparación. Los mediocres no recorren sino caminos conocidos. Los superiores buscan siempre caminos nuevos. A los mediocres les gusta andar sobre las cosas hechas. A los superiores les gusta crear, como decíamos ayer, sobre la cualidad del conductor que nos expresaba el general Perón. Los mediocres se conforman con un éxito. Los superiores aspiran a la gloria, respiran ya el aire del siglo siguiente y viven casi en la eternidad. Un pintor que suele copiar cuadros y otro pintor que crea, por ejemplo, el primero es un hombre mediocre, el segundo es un hombre superior. Por eso al creador se lo define con el título de artista, como decía Perón varias veces en Conducción Política, ¿no? Y sigue con el mediocre como para que nos comparemos bien y veamos dónde estamos. El mediocre no concibe el fanatismo. Los mediocres no son los inventores de las palabras prudencia, exageración, ridiculez, fanatismo. Para ellos el fanatismo es una cosa inconcebible. Toda nueva idea es exagerada. El hombre superior sabe, en cambio, que fanático puede ser un sabio, un héroe, un santo o un genio. Y por eso lo admira y también lo acepta, y acepta el fanatismo. Como fue ella, ¿no? Fanática por la causa del pueblo y de Perón. Para un hombre superior, una idea nueva puede ser un descubrimiento de algo grande, por ejemplo, un nuevo mundo, como en el mundo que descubrió Colón, un hombre de origen tan sencillo. Un hombre común o mediocre nunca profundiza una cosa y menos ama. El amor para él es una ridiculez, como para muchos que yo he escuchado, y una exageración. Y no digamos para los que nos gobiernan hoy, que ni siquiera mencionan ese tema. Sí mencionan el odio y la persecución a todo opositor. Un hombre superior, en cambio, es capaz de amar hasta el sacrificio. Repetimos, un hombre superior para Eva Duarte de Perón, un hombre superior para nuestra Evita, en cambio, es capaz de amar hasta el sacrificio. Muchas veces cuando los hombres aman hasta el sacrificio son heroicos. Yo, al ver que hombres humildes de la patria quieren tanto a Perón y hacen sacrificios tan grandes, pienso que estamos seguros porque la bandera del pueblo, o sea, la bandera de Perón, la de los descamisados, está en manos superiores, en manos superiores, en manos de nuestro pueblo. La cobardía, y sigue profundizando el tema para que nos analicemos, para que nos analicemos. La cobardía de los mediocres. Es por eso que nosotros debemos hacer una diferencia muy grande entre el mediocre y el superior. No porque un hombre tenga mucho estudio ha de ser superior. Hay que hacer mucha diferencia entre los de gran cultura que creen que lo saben todo,
porque algunos tienen también la soberbia del ignorante, que es la más peligrosa de todos, y muchos que se creen que saben, cometen ese error de la soberbia, ¿no?, que es tan peligrosa. Los mediocres nunca quieren comprometerse, y de eso nosotros conocemos a muchos. Son cobardes. Nunca se juegan por una causa ni por nadie. Dirigentes políticos de las horas buenas y aprovechadores cuando el río está revuelto. Qué lindo analizar la historia de esta manera, ¿no? Y traerla a nuestro tiempo, compañeras y compañeros. Funcionarios de esos, por ejemplo, que usan el distintivo solamente cuando van a trabajo y previsión. Nosotros diríamos eso, es que van a la televisión y dicen una cosa y van al Congreso y votan otra, ¿no? También. Y Evita nos recuerda y nos aconseja. Hay que cuidarse de los Pilatos. No alcanzan a ser Judas, pero son repudiables como Pilatos. Yo prefiero el enemigo de frente a un tibio. Será porque los tibios me repugnan, y voy a decir aquí algo que está en las Escrituras. Los tibios me dan náuseas. Yo admiro más bien a los hombres enemigos, pero valientes. Hay que tener mucho cuidado con los Pilatos dentro de nuestra causa. Un lindo consejo para todas y todos los compañeros y las compañeras, los ciudadanos y las ciudadanas. El desprecio castigo de los mediocres. Dante ubicó a los mediocres, a los que no quisieron comprometerse ni con el bien ni con el mal, junto a los ángeles que no fueron ni fieles ni creyentes. Pues se dice que una vez los ángeles en el cielo se pelearon. Unos estuvieron a favor de Dios y otros en contra. Entonces Dios a los que estuvieron a favor los mandó a la gloria y a los otros al infierno. Pero hubo un grupo de ángeles, de esos que abundan tanto entre los hombres y las mujeres, que no se comprometió. Son observadores, dice. Entonces Dios no los quiso poner en la gloria ni tampoco en el infierno. Los puso en la puerta del infierno. Entonces, en la Divina Comedia, dice Dante a Virgilio que lo conduce, mira y pasa, como diciéndole, no vale la pena detenerse ante los que no los quisieron ni en el cielo, ni tampoco los aceptó el infierno. El eterno castigo de los mediocres es el desprecio, según nuestra Evita. Debemos ignorar a los mediocres. Buen consejo, ¿no? Y nosotros, además del desprecio, debemos ignorarlos. A los mediocres los mata el anonimato. Los mediocres, dice Helio en su libro El hombre, son los enemigos más fuertes y más poderosos de todo hombre de genio. Carecen de entusiasmo, de fe, de esperanza y, como es lógico, de ideales. Son los que se reían de los sueños de Perón, los que lo creyeron loco o visionario. Los hombres superiores creen en la belleza, en el amor, en la grandeza, creen en todo lo extraordinario. Por eso creyeron en Perón. Porque cada día que pasa nosotros nos damos cuenta de la estatura del general Perón. Y ahora habla de Perón y los hombres superiores. Tengamos en cuenta que ella decía que nosotros como militantes deberíamos ser hombres superiores, considerando que Perón ella lo plantea como un genio, como realmente fue, ¿no? Si realmente analizamos lo que nos propone en conducción política, en doctrina peronista y en todo lo que hizo, y la coherencia entre lo que dijo y lo que hizo,
coincido con Evita que estamos ante un genio poco común. El general Perón es de esos hombres extraordinarios que polarizan la historia universal. Es así nomás. Nosotros nos damos cuenta que tiene todo lo bueno de los grandes hombres y que no tiene nada de lo malo de los grandes hombres. Es por eso que los hombres humildes de nuestra patria, que yo voy a calificar de hombres superiores de nuestra patria, fueron superiores porque vieron a Perón y creyeron en él. Por eso el general Perón, con muy pocas palabras, ha calificado a esos hombres superiores, a esos hombres humildes de nuestro pueblo, diciendo que lo mejor que tenemos es el pueblo. Ahora, también nosotros tenemos que hacer con el pueblo lo que hizo Perón con el pueblo, para que podamos expresar lo mismo. Tenemos una tarea correspondiente, que ya la vamos a ver y Evita nos va a decir cuál es. Los hombres extraordinarios forman la tercera categoría, que es la de los hombres que señalan rumbos y que jalonan la historia. Ellos son los sabios, los artistas, los héroes, los filósofos, y están también los grandes conductores de pueblo. A nosotros nos interesan sobre todo y muy especialmente los filósofos y los conductores, nos dice Evita. Los filósofos son los que han pensado en mejorar la vida del hombre sobre la tierra. Es el concepto que tiene ella de los filósofos. Pero tenemos, en cierto modo, una filosofía de la vida, ya que por filosofía nosotros entendemos una manera de encarar la vida. Y el peronismo es una manera de encarar la vida. Otros le llaman una concepción del mundo. Un Weltanschauung, dirían los alemanes. Y algunos hombres extraordinarios se han creído y han enseñado a la humanidad cómo se puede vivir y de una manera mejor. Estos hombres extraordinarios son los filósofos. Cuando los filósofos han tratado no solo el problema personal, individual del hombre, sino todos los problemas sociales, el Estado, la autoridad, la sociedad, el bien común, etc. Entonces, a este tipo de hombres extraordinarios, la filosofía lo llama filósofos políticos, sí señora. Los conductores. Para nosotros los conductores, tal como nos enseña Perón, son aquellos que han hecho vivir a los pueblos de una manera determinada, llevándolos como de la mano por los caminos de la historia, como hizo Perón y Evita, hacia su felicidad y a la grandeza de la nación. Y el pueblo argentino no creía poder encontrarse a sí mismo, como por lo menos yo hasta 2003 no creía que iba a poder ver la realización nuevamente de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, como pudo hacerla Néstor y Cristina, aunque algunos opinen lo contrario. El pueblo argentino no creía poder encontrarse a sí mismo. Es esto lo que ha hecho el general Perón con nosotros. Tomó el país en un momento en que los argentinos habíamos perdido la esperanza, nosotros también, yo por lo menos. En un momento en que los argentinos habíamos llegado a adoptar cierto sistema de vida porque los creíamos buenos e inmejorables. Y algunos todavía creen que lo que estamos viviendo ahora es lo que debemos tener. Dios santo. Tiempos, por ejemplo, en que los argentinos, cuando íbamos a comprar artículos made in England, me parece que dice, made in England, estábamos mucho más contentos que cuando decía industria argentina, y todavía hay mucho de eso. Pero llegó un momento en que el pueblo había perdido la esperanza de encontrarse a sí mismo, llegó un momento en que las fuerzas del trabajo, los obreros de nuestra patria, habían también perdido la esperanza de un futuro mejor. Llegó un momento en que en el país sus fuerzas morales, materiales y culturales
se estaban perdiendo en una noche que no tenía aurora. Sí, señora. Así fue varias veces en la historia argentina. Pero el general Perón logró la recuperación. Néstor y Cristina también, Evita. En ese momento llegó el general Perón. En esa noche llegó el general Perón y con una voluntad extraordinaria, con una clarividencia extraordinaria y con un profundo amor a su patria y a su pueblo, fue abriendo la selva y señalando el camino por el que el pueblo argentino lo iba a seguir para encontrarse con ese venturoso día que estamos viviendo todos los argentinos y argentinas y que tenemos que consolidar y legar a los argentinos del mañana. Encima pensando en los argentinos del mañana que somos nosotros. Para eso solo hay que gritar ¡Viva Perón! Para eso hay que comprenderlo, para eso hay que profundizarlo y para eso hay que amar profundamente a la patria y a las fuerzas del trabajo, que es amarlo a Perón. Porque para Evita, Perón representa al conjunto del pueblo al interpretar sus anhelos y sus necesidades y llevarlas adelante. El peronismo y la historia de filósofos y conductores. ¿Por qué nos interesan a nosotros los filósofos, los políticos y los conductores? ¿Qué tienen que ver con la historia del peronismo, dirán ustedes? Esta es mi segunda clase y yo sigo hablando con persistencia sobre este asunto porque el peronismo no se puede entender ya que es una doctrina política, sino como la cumbre de un largo camino, como una etapa la más alta para la historia argentina y también, por qué no decirlo, nosotros pretendemos que sea la más alta para la humanidad en el progreso del hombre. Y no se puede saber si una cumbre es más alta o más baja si no se la compara precisamente con las demás, con las otras cumbres, con las cumbres más altas. Y eso va a tratar de hacer. Para conocer nuestra propia estatura. Por eso estudiamos estos antecedentes universales con los cuales sabremos nuestra propia estatura. El peronismo se precia de haber realizado, como yo lo dije hace un momento, lo mejor de los sueños de los hombres grandes, aún, ¿por qué no decirlo con toda franqueza y sinceridad, si ese ha de ser el lema de nuestra escuela, de haberlo superado? El peronismo realiza los mejores ideales de los filósofos y conductores de todos los tiempos, y para eso no hay más que estudiarlo, y ustedes me darán la razón. Y entonces ahora hace un pequeño análisis de alguno de ellos. De Sócrates, por ejemplo, el filósofo humilde de Atenas ha tomado el peronismo el deseo de que los hombres sean justos y buenos. Como Sócrates, el peronismo predica la igualdad y la hermandad entre los hombres y el respeto a las leyes, y aspira a una sola clase, que nosotros llamamos la clase de los que trabajan. De Platón y Aristóteles desechamos los conceptos de clase y de esclavitud que ellos aceptaban, pero en cambio aceptamos lo mejor de ellos, sus altos conceptos de la justicia como virtud fundamental del hombre que vive en la sociedad, y como ellos creemos y sostenemos en la doctrina y en la práctica que por sobre la materia lo superior es el espíritu. Para Perón y Evita, lo superior sobre la materia es el espíritu. De ahí que hable de tantos valores espirituales y morales, sin los cuales, dice Perón, no se puede conducir. El peronismo no es materialista y sí es espiritualista. Pretendido materialismo del movimiento. Se ha dicho mucho de nuestro movimiento que es materialista. Nada es más falso, según Evita.
¿O es que nuestros enemigos son tan cobardes que no quieren, tal vez por vergüenza, y en esto tienen razón, ver que tenían sumergido a nuestro pueblo por una explotación que, además de vergonzosa como la que están haciendo hoy en 2019 los que nos gobiernan, no era digna de los argentinos, porque no solo los habían explotado materialmente, sino espiritualmente, como están tratando de hacer ahora, de desanimarnos, de meternos miedo por todos lados, etcétera, etcétera, ya que no les permitieron descubrir sus propios valores y sus propias posibilidades. No son capaces de reconocer que en 50 años, por no decir un siglo, habían sumergido a nuestro pueblo, que el general Perón, como conductor, como patriota y sobre todo como argentino y como hombre que ama profundamente al hombre, no ha solucionado un problema apremiante como era el problema integral de la familia. Porque recordemos, compañeras y compañeros, que para el peronismo, para esta concepción del mundo y de la vida y del hombre, para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, debería ser principio y fin de todo lo que hacemos, punto de partida y de llegada. Esta es la base filosófica o el principio fundamental filosófico que deberíamos tener siempre en cuenta para poder entender por qué Evita habla como habla y por qué Perón habla como habla, y por qué y cómo hicieron lo que hicieron. Los hombres superiores saben que es espiritual. Por eso el entonces coronel Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, tomó para sí la ardua tarea de resistir tal vez a los poderosos, no tanto por su doctrina, sino porque tocó un poco en sus intereses, les tocó el bolsillo, que es la víscera que más les duele. Y ahora nos están esquilmando, no tocando el bolsillo, nos están esquilmando, nos están dejando piedra sobre piedra. Además, les hizo sentir que en nuestra patria debían tratar a todos los argentinos con la dignidad que merecen. Vieron lo que les decía recién, la dignidad del ser humano, por el solo hecho de llevar el egregio apellido de argentino. Es por eso que se atreven a decir todavía que nuestro movimiento es materialista, y ustedes, hombres y mujeres humildes, pero superiores, saben que nuestro movimiento es eminentemente espiritual, porque se basa en la moral y exalta los valores morales del individuo y está por sobre la materia. Anoche, cuando analizábamos conducción política, veíamos los múltiples requisitos, llamémosle así, o consejos morales que nos daba el general Perón como elementos imprescindibles de los conductores de nuestro movimiento. Los precursores del peronismo y la doctrina de Perón. Licurgo, el precursor del peronismo. Uno de los propulsores del peronismo para nosotros es Licurgo. He leído con gran cariño la vida de Licurgo, no precisamente porque me haya tocado el privilegio inmerecido de dictar esta clase sobre la historia del peronismo, sino porque siempre me ha interesado la historia de los grandes y porque Licurgo ha sido un personaje que hay que estudiar y comprender, ya que cuanto más se lo lee, más se lo admira, según Evita, ¿no? Remontándonos a la antigüedad y observando a un hombre que trabajaba ya con un sentido tan justicialista, es por lo que el general Perón dijo los otros días que Licurgo fue quien realizó, tal vez por primera vez en el mundo, el ideal peronista que establece que la tierra debe ser de quien la trabaja. La tierra debe ser de quien la trabaja. Es así, después dicen que el peronismo no es revolucionario. Deberíamos hacerlo, ¿no? Es así como Licurgo repartió la tierra de los espartanos en partes iguales. Y se dice que en los tiempos de cosecha Licurgo comentaba, al ver todas las parvas iguales, que parecía
que la Laconia era una herencia que se habían repartido entre hermanos porque todas las parvas de toda la Laconia eran iguales. Y más aún, para terminar con otra de nuestras preocupaciones fundamentales de que existieran menos pobres y más ricos, el hombre, la mujer, el ser humano primero, hizo desaparecer el dinero, realizando también en eso una revolución económica. Hizo acuñar monedas de hierro porque de esa manera se terminaba con la codicia y la avaricia que tienen hoy los que nos gobiernan en 2019 y se quieren llevar todo a cualquier lado. Ya llevan 150.000 millones de dólares de deuda, ¿no? Y se han evaporado otros 50.000 del Fondo Monetario Internacional. Y dicen a los otros ladrones. Asimismo, para destruir el destino de clases, dictó una ordenanza que obligaba a que todas las puertas fueran iguales, tanto en las mansiones señoriales como en las humildes casas. Por eso es que nosotros vemos en Licurgo tal vez al primer justicialista que haya tenido la humanidad. Pensamos también que precursores fueron sin duda otros hombres extraordinarios de la jerarquía de los filósofos, de los creadores de religiones, o reformadores sociales, religiosos, políticos, y también de los conductores. Y yo digo precursores del peronismo porque, como dije antes, nosotros hemos aceptado de las doctrinas y de los grandes hombres, digo nosotros, queriendo decir nuestro conductor, porque Perón ya nos pertenece a todos los argentinos, que lo hemos comprendido, que lo apoyamos, y como somos una gran familia, lo que hace Perón es de todos, según Evita, todo lo bueno que tiene. Entonces, volvemos a la comprensión del texto. Y yo digo precursores del peronismo porque, como dije antes, nosotros hemos aceptado de las doctrinas y de los grandes hombres todo lo bueno que tienen. Perón ha tomado lo mejor de sus precursores y ha creado también, inspirándose desde ya en el pueblo argentino, cosas nuevas. Pero lo grande de Perón es que ha tomado de cada doctrina los conceptos humanos, porque el hombre en el peronismo es principio y fin. Los conceptos de seguridad social, los conceptos de respeto a las leyes, los conceptos de igualdad y de una sola clase. Perón es un creador. Cuanto más leemos la doctrina, cuanto más estudiamos a los hombres, más nos damos cuenta de que estamos frente a un hombre extraordinario, un creador que no tiene nada que envidiar a los grandes creadores de la humanidad. El haber creado y realizado la doctrina peronista, eso lo justifica. Yo diría que ningún hombre de este tipo puede dejar de considerarse, en cierto modo, de acercarse o de lejos, propulsor de una doctrina. Por eso, en este marco de grandes, podríamos colocar a Confucio, a Alejandro, a Santo Tomás de Aquino, a Rousseau, a Napoleón e incluso a Marx, aún en algunos de estos casos, aunque en algunos de estos casos no hayan sido más que alentados por las intenciones del bien común. Haber procurado de que el hombre y la mujer, el ser humano, esté cada día mejor. Aunque por ahí las formas y las maneras no hayan sido las adecuadas. Perón y los grandes hombres de la historia. Los creadores, el cristianismo, Perón, su doctrina y Evita. Los jefes de ruta. Todos ellos no son más que jefes de rutas de la humanidad, jefes de ruta de algunas que algunas veces equivocaron el camino, pero que por sendas derechas o torcidas vienen de muy lejos a terminar en nuestra doctrina y esta realidad magnífica que nos da Perón. Fueron creadores y no fueron de ese grupo numeroso que les gusta andar sobre las cosas hechas. Fueron del grupo pequeño de los que les gusta crear, de los artistas, de los conductores.
como decía ayer Perón. Para tomar un poco la doctrina religiosa, vamos a tomar la doctrina cristiana y el peronismo, pero sin pretender yo hacer aquí una comparación que escapa a mis intenciones. Perón ha dicho que su doctrina es profundamente cristiana y también ha dicho muchas veces que su doctrina no es una doctrina nueva, que fue anunciada al mundo hace 2000 años, que muchos hombres han muerto por ella, pero que quizá aún no ha sido realizada por los hombres. Lo va a decir permanentemente Perón esto, incluso en el proyecto nacional, que fue su última obra, expresa este mismo concepto de otra manera. Yo quisiera que ustedes profundizaran bien esta última frase, porque así comprenderían y verían más claro muchos puntos que a veces no comprendemos. No está en mi ánimo hacer comparación alguna entre la figura de Cristo y la de Perón, desde ya. De ninguno de nosotros está en el ánimo hacer eso. Por lo menos yo no lo pretendo al decir estas palabras, pero debemos recordar algo que dijo Perón no hace mucho y fue esto. Nosotros no solamente hemos visto en Cristo a Dios, sino que también hemos admirado en Él a un hombre. Amamos a Cristo no solo porque es Dios, lo amamos porque dejó sobre el mundo algo que será eterno, el amor entre los hombres y las mujeres. Yo pienso que si hay un hombre que ama a los hombres, si hay un hombre humilde, generoso y extraordinario dentro de su sencillez, ese es el general Perón, porque Perón no solo es grande por su independencia económica, no solo es grande por su justicia social y por lo bien alto que mantiene su soberanía, no declamada como antes, cuando la entregaban por 4 monedas al mejor postor, sino una soberanía que se mantiene con los hechos. La realización de la definición de doctrina peronista, que tiene como finalidad suprema la grandeza de la nación, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, a través de la independencia económica que realizó el general Perón, la justicia social que realizó y la soberanía política que también realizó, como acá nos cuenta Evita. Perón no es grande solamente por eso, ni por haber creado su gran doctrina. Perón es grande también en sus pequeños detalles. Si alguien lo conocía bien era ella, ¿no? Yo lo oí decir no hace mucho a un ministro amigo en un comentario que me hizo hablando conmigo, porque conversamos mucho a menudo y sobre qué otro tema se puede hablar conmigo que no sea de general. Cuando a mí me llamaron para ser ministro de Perón, tuve un poco de miedo, decía el ministro. Yo había idealizado mucho a Perón y pensé si no sería cierto eso que decía Napoleón, de que ningún hombre es grande para su ayuda de cámara. Después de un año, tengo que decir que Perón es tan grande que lo es también para su ayuda de cámara. Y nosotros los ministros, ¿qué somos sino ayuda de cámara de Perón? Somos tan pequeños al lado de su grandeza que yo puedo afirmar que Perón ha superado lo que no ha superado ningún gran hombre. Es que Perón es humilde hasta en sus pequeños detalles. Seguramente los que Evita llama mediocres dirán que es una exageración lo que hace Evita con Perón, qué sé yo. Lo hemos escuchado mucho eso, pero bueno, sigamos. Cristianismo práctico y no teórico. Pero volviendo al cristianismo, Evita dice, nosotros los peronistas concebimos el cristianismo práctico y no teórico. Por eso nosotros hemos creado una doctrina que es práctica y no solamente teórica. Yo muchas veces me he dicho, viendo la grandeza extraordinaria de la doctrina de Perón, ¿cómo no va a ser maravillosa si es nada menos que una idea de Dios realizada por un hombre? ¿Y en qué reside?
en realizarla como Dios la quiso, y en eso reside su grandeza. Realizarla con los humildes y entre los humildes. Realizarla como Dios la quiso. Realizarla con los humildes y entre los humildes. En medio de este mundo lleno de sombras en que se levanta esta voz justicialista que es el peronismo, pareciera que la palabra justicialista asusta a muchos hombres que levantan tribunas como defensores del pueblo, mucho más que el comunismo. Yo pensaba estos días en una conferencia que me tocó presidir, si el mundo querrá de verdad la felicidad de la humanidad o solo aspira a hacerle la jugada un poco carnavalesca y sangrienta de utilizar la bandera del bien, ay, 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 como hacen hoy también, para satisfacer intereses mezquinos y subalternos. Decir que quieren invadir Venezuela para salvar la democracia. Nosotros tenemos que pensar y llamar un poco a la reflexión a la humanidad, sobre todo a los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de dirigir a los pueblos. Parece que está hablando hoy, ¿no? A mi juicio, el carnaval no tiene más que 3 días al año, y por lo tanto es necesario que nos quitemos la careta y que miremos bien la realidad, no cerrando los ojos a ella y que la veamos con los ojos con que la ve Perón, con los ojos del amor, de la solidaridad y de la fraternidad. 3 valores, uno espiritual y el otro 2 moral, el amor, la fe, la esperanza y el amor son los valores supremos espirituales, y la solidaridad y la fraternidad, 2 valores morales imprescindibles, que es lo único que puede construir una humanidad feliz. Repitamos. A mi juicio, el carnaval no tiene más que 3 días al año y por lo tanto es necesario que nos quitemos la careta y que miremos bien la realidad, no cerrando los ojos a ella y que la veamos con los ojos con los que la ve Perón, con los ojos del amor, de la solidaridad y de la fraternidad, que es lo único que puede construir una humanidad feliz. Y sigue siendo lo único, a pesar de todos los pesares. Y por eso la grandeza de la doctrina peronista, que yo siempre planteo que es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial. Por eso es necesario que no repitamos la sangrienta payasada que le han hecho los defensores del pueblo a los trabajadores. Por ejemplo, durante 30 años se ha erigido en defensores de ellos y han estado siguiendo a un capitalismo cruento sin patria ni bandera. Y cuando una mujer de América levanta la voz para decir la palabra justicialista, se escandalizan como si hubiera pronunciado la peor de las ofensas que se pueda decir. Yo soy una mujer idealista. Deberíamos serlo nosotros también. He abrazado con amor la causa del pueblo y en eso tengo que dar gracias a Perón y a Dios por haberme iluminado bastante joven como para poder ofrecer una vida posiblemente larga al servicio de la causa del pueblo. No fue así, compañero. Que por ser la causa del hombre es una causa superior. Ofrecer una vida posiblemente larga al servicio de la causa del pueblo, que por ser la causa del hombre es una causa superior. De ahí el entusiasmo con que nosotros deberíamos trabajar. Estamos trabajando por la causa del pueblo. Como mujer idealista y joven, entonces no podía aceptar y me daba náuseas, como decía Cristo, que hombres tibios pero cobardes no sostuvieran con la sinceridad, con la honradez y con el espíritu de sacrificio que hay que sostener la verdadera bandera, que es la de la felicidad y la de la seguridad mundial. El rostro de Dios en la oscuridad, ¿no? Es por eso que cada vez que trato más a los hombres, amo más a Perón. Me refiero a los hombres que se erigen en dirigentes y que son falsos apóstoles. Tendremos ahora de esos. Que lo único que quieren es llegar
para después de llegar traicionar. Se repite la historia, ¿no? Por eso cuando veo en este mundo de sombras y de egoísmo que se levanta la voz justicialista de nuestro peronismo, me acuerdo siempre de aquello que dijo León Bloy. Napoleón es el rostro de Dios en las tinieblas. Acepto para nosotros esta frase por lo que significa, y plagiando un poco a León Bloy, digo que para nosotros, y con mucha justicia y con certeza, Perón es el rostro de Dios en la oscuridad, sobre todo en la oscuridad de este momento que atraviesa la humanidad. Que atraviesa la humanidad. Y va a dar su concepto del justicialismo, del peronismo. La universalidad del peronismo, Perón es bandera de la humanidad para Evita. Perón no solo es esperanza para los argentinos, Perón ya no nos pertenece. Y es verdad, ¿no? Aunque hayan intentado sistemáticamente y a veces con bastante éxito el ocultamiento del pensamiento político de Perón. Perón ya no nos pertenece, Perón es bandera para todos los pueblos con sed de justicia, con sed de reivindicaciones y con sed de igualdad. Ya he podido comprobar cómo nos envidian muchos porque lo tenemos a Perón, cómo nos quieren otros por lo mismo y cómo disfrutan otros pensando que hay muchos malos argentinos y creyendo que los malos argentinos serán más que los buenos y que lo dejarán pasar a Perón para poder cumplir ellos su política de imperialismo, ya sea de derecha o de izquierda. Lo lograron en el 55, ¿qué va a ser? Somos argentinos gracias a Perón. Pero en esta Argentina en que los argentinos nos sentimos orgullosos, no como antes por una cuestión de novelería, porque no éramos argentinos con dignidad, hoy somos argentinos en toda la extensión de la palabra. Somos los argentinos que soñaron los patriotas de ayer, somos los argentinos ya reivindicados a quienes ha colocado en el sitio de privilegio el genio, el creador, el conductor, el guía, el general Perón. Con estas incursiones por la filosofía universal de la historia y con las comparaciones doctrinarias con nuestra doctrina y con nuestro líder, el general Perón, he querido con ustedes que ustedes lo comprendan mejor a Perón. Yo no puedo descubrirles a Perón porque, como bien dije hace poco, si un poeta quisiera cantarle al sol o un pintor pintarlo, yo los consideraría locos. Al sol no se puede cantarle ni pintarlo, hay que salir a verlo y aún viéndolo uno se deslumbra. Qué admiración, ¿no? Qué lindo. Yo los invito a ustedes a que salgan a ver a Perón, a que lo conozcan profundamente y yo me hago eco de esto, o sea, la necesidad de que conozcamos el pensamiento político del general Perón, su doctrina, para transmitirla al conjunto del pueblo, porque necesitamos que el pueblo sepa todas estas cosas. Yo los invito a ustedes a que salgan a ver a Perón, a que lo conozcan profundamente. Se deslumbrarán, es verdad eso, pero cada día lo amarán más entrañablemente y rogarán a Dios para que podamos obtener de ese hombre extraordinario el mayor provecho posible para el bienestar y engrandecimiento de nuestra patria y de su pueblo. Y cuando el general Perón se haya ido definitivamente en lo material, no se habrá alejado jamás del corazón de los argentinos, porque nos habrá dejado su obra y nos acompañará siempre su presencia superior. Parece una profecía, ¿no? Compañeras y compañeros. Y con esto terminamos hoy estos extraordinarios ideas y consejos de Evita sobre la realidad que ella vivió. Y releer esto, ¿no? Perón nos dejará siempre su presencia superior. Estamos casi en el año 51, estamos
casi 70 años después, y siguen siendo verdad. Y cuando el general Perón se haya ido definitivamente en lo material, no se habrá alejado jamás del corazón de los argentinos y argentinas, pero porque nos habrá dejado su obra y nos acompañará siempre su presencia superior, que es lo que ha hecho Néstor y Cristina, han realizado después de Perón y Evita de la mejor manera que uno considera la doctrina, esta doctrina que nos menciona Evita, o sea, han logrado la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que hoy están destruyendo aceleradamente. La felicidad del pueblo no es más ni menos que la posibilidad del ejercicio de todos los derechos que nos corresponden como seres humanos con dignidad, para poder realizar nuestra personalidad de la forma y manera que cada ser humano considere que lo quiere hacer. Les agradezco que hayan estado ahí, a todas y a todos. Los invito a que mañana sigamos viendo Conducción Política, porque vamos a ver los valores intelectuales que Perón nos pide como militantes políticos, como conductores del movimiento nacional y popular. Y Evita nos pide humildemente que no seamos mediocres, que tengamos valor, que defendamos con valentía, con entusiasmo, con ganas, con fervor, esta pasión por el pueblo, que no es más que la pasión por nosotros mismos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por la gente de nuestro barrio, de nuestro pueblo, por la gente del país, por la gente de Latinoamérica, que hoy está tan azotada. Por eso vale la pena que lo hagamos con fervor, con entusiasmo, con ganas, como nos da este ejemplo extraordinario Evita. Muy buenas noches a todas y a todos, y un abrazo grande, y siempre, siempre adelante, como nos enseñó esta mujer extraordinaria.